Bueno, vamos a ver hoy algunas construcciones elementales con regla y compás. A ver, ahí está compartiendo pantalla. Eh, a que vamos a manejar en la resolución de problemas de geometría. La primera construcción, cada vez que trabajemos en problemas de construcción en geometría, vamos a usar como instrumentos geométricos solamente la regla y el compás. En algún caso puede ser el semicírculo, cuando se pueda usar el semicírculo lo vamos a especificar, pero si no dice nada, solamente regla y compás. La primera construcción es la perpendicular a una recta, ¿no? Una de las construcciones elementales es construir una recta perpendicular a otra sin usar escuadra, ¿no? Sabemos que la escuadra tiene ángulos rectos apoyando uno de los catetos sobre la recta. Y ¿no? Si yo tuviera una escuadra, apoyo uno de los catetos sobre la recta y trazo sobre el otro cateto, ahí tendríamos una perpendicular, este ángulo es recto, pero si yo no uso la escuadra, es decir, si trato de hacer la construcción, o trato no, me propongo hacer la construcción sin usar la escuadra, ¿cómo podemos hacerla? Solo con regla y compás. Bueno, la construcción se basa en la construcción de la mediatriz. Sabemos que la mediatriz de un segmento tiene la propiedad de ser perpendicular al segmento. Entonces, si yo tengo una recta, y quiero trazar una recta perpendicular a esa, lo que hago simplemente es tomar sobre la recta dos puntos. Acá yo voy a estar dibujando a mano alzada. Sería ideal poder usar el compás, ¿no? Pero voy a tratar de ir explicando los trazos que hago con el compás y si queda alguna duda me lo preguntan, ¿está? Lo que hacemos es, con el compás haciendo centro en A y tomando una medida mayor que la mitad, trazamos un arco. ¿Ah? O sería una circunferencia, podemos trazarla toda si queremos, pero en realidad lo que nos va a interesar es dónde se cortan las circunferencias, ¿está? Y haciendo centro en B, tomo una circunferencia con el mismo radio que la primera y trazo la circunferencia con centro en B. Ese es el trazado de la mediatriz del segmento AB, ¿no? Lo que yo obtengo ahí son dos puntos, que son dos puntos de la mediatriz, porque equidistan de los extremos del segmento, y al trazar la recta que pase por esos dos puntos, ¿no? Con la regla, yo tengo una recta que es, vamos a llamarle S, perpendicular al segmento AB, por ser la mediatriz del segmento AB, y como el segmento AB yo lo tomé sobre la recta, entonces, en definitiva, la recta S va a ser perpendicular a la recta R. Así que si yo quiero hacer una recta perpendicular, lo que hago simplemente es una mediatriz de un segmento que esté sobre la recta. Un caso parecido, pero un poquito más complicado, es si yo quiero trazar la mediatriz, una recta perpendicular a otra, recta perpendicular por un punto dado. Es decir, no una perpendicular en cualquier lugar, sino una recta perpendicular que pase por un punto que ya está determinado, ¿no? Y en ese caso, es decir, yo tengo una recta R y un punto P, y yo quiero trazar una recta que sea perpendicular a la recta R y que pase por P. Ese punto P puede estar en la recta o no estar en la recta. Y la construcción es la misma, no cambia la construcción, ¿está? Bien, lo que les sugiero siempre en los videos es que ustedes lo pausen ahora y traten de ver si lo logran resolver a este problema. ¿Cómo hacer sin usar escuadra para trazar una perpendicular a R que pase por P? Pausan el video y lo tratan de hacer. Yo sigo y les cuento cómo se hace. Bueno,
Lo que tenemos que hacer también va a ser trazar la mediatriz de un segmento, pero ¿qué pasa? Si yo trazo la mediatriz de un segmento cualquiera, ¿no? Lo que va a pasar, si es un segmento cualquiera, es que lo más probable es que no pase por B. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo para construir un segmento que al trazarle la mediatriz pase por P? Y bueno, todos los puntos de la mediatriz se equidistan de los extremos. Por lo tanto, el truquito acá, el secreto es trazar una circunferencia de centro P y un radio cualquiera, pero que sea lo suficientemente grande para cortar la recta, es decir, un radio mayor que la distancia del punto a la recta. Entonces, trazando una circunferencia de centro P con un radio que sea mayor a la distancia, voy a encontrar dos puntos sobre la recta, vamos a llamarle A y B, y esos puntos van a equidistar de P por estar en la circunferencia, ¿no? Después que tengo ese punto A y B, esos puntos A y B, ahí lo que voy a hacer es como hicimos en el ejemplo anterior. Tomo un radio mayor que la mitad del segmento, trazo un arco con centro A, un arco con centro en B, y ahí voy a encontrar dos puntos, vamos a llamarle P y Q, y al trazar esa recta que pasa por P y Q, encontramos una recta que es perpendicular y además va a pasar por P. Va a pasar por P porque P equidista de los puntos A y B. Por eso tuvimos que trazar la circunferencia roja al principio. ¿Ah? Bueno, recuerden que estos videos los pueden pausar, retroceder, ¿no? Mirarlo de nuevo hasta que lo entiendan. Yo voy a escribir acá el procedimiento, los pasos de lo que hicimos, ¿no? Entonces, partimos de un punto P y una recta R, que es lo que está en negro acá. Este punto P y esta recta R ya están en la hoja, digamos, ya son las condiciones iniciales del problema. Entonces, lo primero que hacemos es trazar una circunferencia con centro P y un radio X, y ese radio tiene que ser mayor que la distancia de la recta P, del punto P a la recta R. Llamamos A y B a los puntos de intersección de esa circunferencia de centro P con la recta R. Y tercero, trazamos la mediatriz del segmento AB. A la mediatriz del segmento AB le llamamos recta S. ¿Ah? Vamos a llamarla acá recta S. Y ahí van a ver que se cumple, que S es perpendicular a R y que S pasa por P. Esa construcción la pueden hacer también si el punto P está en la recta, no cambia nada, es decir, trazan una circunferencia, ahí la circunferencia puede tener cualquier radio porque al estar el punto en la recta, cualquier radio sirve, ahí hallan A y B, trazan la mediatriz de A y B y ahí encuentran la perpendicular. ¿Ah? Bien. Otro trazado elemental es el de la paralela a una recta por un punto dado. Es decir, yo tengo una recta R, tengo un punto P y quiero encontrar o quiero trazar una recta que sea paralela a R y que pase por P. Nuevamente pausen el video, traten de resolver este problema. Hay varias formas de hacerlo. Una sería trazar una perpendicular por acá, que ya vimos cómo se hace, una recta S que sea perpendicular a P, y después trazar una perpendicular a S que también pase por P. Sería T. Es decir, una forma sería trazo una recta S perpendicular a R que pase por P,
eso ya lo vimos cómo se hacía en la parte anterior, y después trazar una recta T perpendicular a S, es decir, a la que trazamos recién, que pase por P. Y se va a cumplir, se cumple, que la recta T es paralela a R y que el punto P pertenece a la recta T. Se cumple por una propiedad que dice que si este ángulo y este ángulo son iguales, que serían los dos de 90 grados, entonces estas rectas R y T son paralelas. Esa sería una forma. Otra forma sería usar la construcción de un paralelogramo. El paralelogramo es un cuadrilátero que tiene varias propiedades. Una de las propiedades que tiene es que los lados opuestos son iguales y se cumple que si los lados opuestos son iguales, también son paralelos. Esas propiedades las vamos a ver más adelante, la justificación de esas propiedades, pero por ahora podemos usar esa propiedad para resolver este problema. Es decir, si yo tengo una recta R y un punto P, para trazar una paralela lo que podemos hacer es construir dos puntos sobre la recta R, vamos a llamarles A y B, y después completar un paralelogramo que tenga tres de sus vértices A, B y P. Para eso vamos a tomar la distancia de A a P con el compás. Esta distancia la tomamos con el compás y la trasladamos haciendo centro en B. Y hago un arco. ¿Ah? Con la misma distancia de A a P, trazo un arco. Bueno, ahí me quedó medio, lo estoy haciendo a mano alzada. Trazo un arco de centro B. ¿Tá? Esta distancia acá tiene que ser la misma. Y después lo que hacemos es, haciendo centro en A y tomando la distancia hasta B, tomo esta distancia con el compás y hago centro en P. ¿Dónde se cortan esos dos arcos? Voy a llamarle a ese punto Q. Bueno, haciendo esta construcción, lo que logramos es que este cuadrilátero que se formó acá, este cuadrilátero rojo, sea un paralelogramo, porque tiene los lados opuestos iguales. Y por lo tanto, la recta PQ va a ser paralela a la recta R. ¿Ah? Esa es otra forma de encontrar. Parece difícil porque lo fui explicando mucho, pero la idea sería así. Yo tengo un punto P por acá, hago un punto A y un punto B, tomo con el compás esta distancia y la traslado para acá, tomo con el compás esta distancia y la traslado para acá. Donde se cortan, ahí tengo la paralela. Es un trazado bastante rapidito. Bien, otro trazado elemental es la bisectriz de un ángulo, que algo ya vimos en uno de los videos sobre puntos y rectas notables. La bisectriz de un ángulo es una semirrecta que divide un ángulo a la mitad. Si yo tengo un ángulo acá, vamos a llamarle vértice A, y los lados vamos a llamarle X e Y. Para trazar la bisectriz, lo que yo voy a hacer es con el compás tomar un radio cualquiera y haciendo centro en A, trazar un arco que corte a los dos lados. Vamos a llamarle P y Q. Y después con la misma medida o con otra medida, no importa, pero vamos para practicidad, para hacerlo más fácil, mantenemos la medida y ahora voy a hacer centro en P, trazo un arco, y centro en Q y trazo un arco. Y acá voy a encontrar un punto que se llama T. Entonces, desde A a T trazo la semirrecta, con la regla, ¿no? Y ahí voy a tener, vamos a llamarle Z. ¿Ah? Esa va a ser la bisectriz. Se puede demostrar que este ángulo es igual a este ángulo. ¿Tá? Ahora no me interesa tanto la parte de la justificación, sino conocer el trazado. Yo te pido trazar la bisectriz de un ángulo. ¿Cómo haces? Bueno,
Trazás un arco que corte los dos lados, después haciendo centro en esos puntos de corte, trazás dos arcos y donde se cortan, trazás la bisectriz. Es decir, primero, trazo un arco, o sea, una circunferencia con centro A y un radio X, le llamo P al punto de corte de esa circunferencia de centro A con la semirrecta AI, le llamo Q al punto de corte de esa circunferencia con la semirrecta AX. Después, trazo una circunferencia de centro P y radio X y una circunferencia de centro Q y radio X, el mismo radio, y esas circunferencias, la de centro P y la de centro Q, se van a cortar en dos puntos. Uno va a ser el punto A y otro va a ser el punto que llamamos T. Y después trazamos la semirrecta AT. ¿Ah? Bisectriz de un ángulo. Bueno, y otros trazados que quería ver, y ya con esto vamos terminando, son algunos ángulos que se pueden construir con regla y compás. Por ejemplo, ángulos. Algunos, ¿no? Con regla y compás. Un ángulo que se puede medir, que se puede construir con regla y compás, es un ángulo de 90 grados, ¿no? Un ángulo de 90 grados lo voy a conseguir trazando una perpendicular. O sea que para construir un ángulo de 90 grados, trazo una recta, después sobre ella tomo un segmento, trazo una mediatriz y ahí voy a tener mi ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados, después que lo tengo, a partir de él puedo construir ángulos de 45 grados, porque la bisectriz tiene la propiedad de dividir un ángulo a la mitad. Entonces, después que tengo mi ángulo de 90 grados, a ese ángulo le trazo una bisectriz, que recién vimos cómo se hace, ¿no? Centro acá, trazo la bisectriz, ¿no? Hago la bisectriz del ángulo de 90 grados. Bueno, y así también 22,5, es decir, todos los ángulos que se pueden obtener dividiendo a la mitad y a la mitad y a la mitad, los puedo construir a partir de un ángulo de 90 grados, ¿no? Después otro ángulo que se puede construir también muy fácil es un ángulo de 60 grados, aprovechando la propiedad de los triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros tienen tres lados iguales y tres ángulos iguales. Como los ángulos suman 180 grados, cada uno de los ángulos de un triángulo equilátero miden 60, ¿no? 60 por 3 da 180. Para construir un triángulo equilátero lo que hago es tomar un segmento de cualquier medida, bueno, me quedé sin batería en el lápiz. A ver si puedo encontrar un cable. Bueno, a ver. Tomo un segmento cualquiera, AB, y para construir un triángulo equilátero lo que tengo que hacer es tomar un arco de centro A y tomar la distancia hasta B. Ahí hago el arco y hago lo mismo con centro en B. Y donde se cortan voy a tener un punto C y ahí se me va a formar un triángulo equilátero, ¿no? A mí lo que me importa es solo el ángulo. Yo sé que este ángulo va a ser de 60 grados. Bueno, después que tengo el ángulo de 60 grados, trazando la bisectriz, por ejemplo, un ángulo de 30 grados, lo puedo construir trazando una bisectriz del ángulo de 60 grados.
Y ahí lo mismo, ¿no? Podés construir de 30, de 15, todos los que sean dividir a la mitad. Bueno, el desafío que les dejo para pensar y que va a ser la entrega de la semana que viene, va a ser cómo construir un ángulo de 75 grados con regla y compás. Les voy a pedir que algunas otras construcciones de las que ya vimos, que las copien en el cuaderno, que la hagan en el cuaderno con el dibujito correspondiente, y esta para que la piensen un poquito y también la envíen como parte de la tarea. Bueno, así que este sería el video para esta semana. Espero que lo puedan ver. Cualquier duda que tengan pueden dejar en un comentario indicando minuto y segundo y yo cuanto antes les voy a responder. Nos vemos.